India quiere convertirse en una superpotencia. Ese es el objetivo que quiere alcanzar India. Pero hay una cosa muy simple que olvidaron, y es cómo limpiar su propio patio. India es una de las economías que más crecen en el mundo, pero también de las más sucias. Sus ríos parecen alcantarillas, sus calles están cubiertas de basura, y sus ciudades casi no pueden respirar por la mezcla de suciedad humana y plástico. De hecho, esta es una vista normal en todo su país. Y esto no solo es asqueroso, también es mortal. Daña la economía, afecta al turismo y golpea directamente la salud de millones de personas. Mientras India sueña con ser líder global, surge una gran pregunta. ¿Por qué el país está tan sucio y millones siguen viviendo en esas condiciones? Suciedad por todas partes mientras su gobierno presume de tener misiones espaciales. En este video vamos a echar un vistazo a una crisis que es muy evidente en la India, y también veremos aquí por qué el problema de la limpieza en la India sigue empeorando cada vez más. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Gracias, comencemos. Al llegar a cualquier ciudad de la India, lo sientes de inmediato, incluso antes de bajar del avión. El olor, basura podrida y olor a aguas residuales. Canales abiertos llenos de suciedad. Bolsas de plástico bloquean cunetas y canales de agua en la India. En lugar de mejorar, la situación empeora. Todos los días se generan más de 160,000 toneladas de desechos sólidos en el país, pero solo cerca del 25% se procesa bien. El resto se tira en grandes vertederos, se quema al aire libre o se deja pudrir en las mismas calles. En Mumbai, pasan días antes de que recojan la basura de las aceras y las vacas, que consideran sagradas. Caminan por en medio del tráfico mientras mastican bolsas de plástico. Cuando mueren, en la autopsia se encuentran kilos de plástico dentro de sus estómagos. En Bangalore, conocida como la capital tecnológica del país, hay lagos que literalmente se incendian debido a la contaminación industrial. El lago Bellandur ha ardido varias veces, con llamas que se elevan varios metros en el aire debido a la espuma química tóxica. En Delhi, el río Yamuna, que pasa por la capital, está tan contaminado en algunas partes que parece muerto. No hay peces, no hay plantas. Agua negra burbujeante de aguas residuales puras. También está el vertedero de Ghazipur, una montaña de basura de más de 65 metros. Es más alto que un edificio de 20 pisos y casi igual a la altura del Taj Mahal. Y regularmente se incendia liberando humo espeso y tóxico en las comunidades cercanas. Es un monumento al fracaso. Montaña de basura visible desde arriba. Pero eso es solo el inicio. Hasta ahora, casi el 7% de la población de la India todavía defeca al aire libre. En los campos, al borde de las carreteras y junto a las vías del tren. Aunque se han gastado miles de millones en campañas y baños durante décadas, casi 1 de cada 6 personas aún carece de un lugar para ir. Imagínate, un país rumbo a ser la tercera mayor economía mundial, pero cientos de millones aún defecan al aire libre. Y todo esto regresa al agua, a la comida, a la salud de toda la nación. El río Ganges, adorado por millones como una diosa viviente, tiene bacterias coliformes fecales de 3 a 12 veces más altas que el nivel seguro. En algunas partes llega hasta 50,000 a 60,000 por cada 100 mililitros. El agua es marrón, tóxica y contiene desechos industriales, aguas residuales y restos humanos. Pero aún así, los peregrinos todavía se bañan aquí, beben el agua y hasta se la dan a los recién nacidos. Cada año, más de 100,000 niños en la India mueren debido a enfermedades que provienen directamente del ambiente contaminado. Diarrea, cólera, fiebre tifoidea y disentería. Muertes prevenibles, vidas perdidas por la suciedad. Y lo más doloroso es que esto no es un secreto, los turistas lo ven, los locales lo viven y todos lo saben. Pero mientras persiste el sueño de ser superpotencia, la pregunta permanece igual. ¿Cómo liderar el mundo si no puedes arreglar tu casa? Esto es visible desde la órbita satelital. Ya no se trata de si la India está sucia, sino de por qué nadie puede detenerlo. Las montañas de basura son solo lo visible.
Lo realmente podrido es más profundo. Hablemos de lo que realmente le está haciendo esto a la gente, especialmente a la próxima generación. El saneamiento en la India no solo es un problema visual, también es una crisis de salud que pone en riesgo el futuro del país, antes de que esto crezca más. Mientras hablamos ahora, millones de niños indios ya están sufriendo daños en el desarrollo cerebral antes de cumplir los 5 años, no solo por falta de comida, también por contaminación fecal. Cuando un niño crece en un entorno donde hay defecación al aire libre y aguas residuales sin tratar, su cuerpo se agota luchando contra infecciones, diarrea repetida, parásitos, infección bacteriana que el sistema inmune no combate. En lugar de crecer y desarrollarse, sus cuerpos siempre están en modo de supervivencia. El cuerpo no crece adecuadamente, el cerebro tampoco se desarrolla bien. A esto se le llama retraso en el crecimiento. India tiene una de las tasas más altas de esto en el mundo para su nivel de ingresos. Estos niños ya no podrán alcanzar su potencial intelectual. Tendrán problemas en la escuela, ganarán menos dinero de adultos y el ciclo se repetirá con sus hijos. Las aguas residuales están destruyendo a una generación, solo afecta a los niños que sobreviven. Más de 100,000 niños en la India no llegan a la adultez. Mueren por enfermedades que ya no deberían existir en el siglo XXI. Brotes de cólera en barrios bajos, epidemias de fiebre tifoidea por agua sucia, y disentería mortal para bebés en pocos días. Algunas madres solo ven morir a sus hijos por diarrea causada por el agua. Así de grave es la contaminación. El 72% de las aguas residuales urbanas en la India se vierte sin tratar en ríos, lagos y aguas subterráneas. El 75% de las aguas residuales vuelve a la fuente de agua que la gente consume. Se usa para cocinar. Se usa para bañarse. Es un ciclo cerrado de enfermedades y el sistema de salud ya no puede más. Los hospitales en toda la India, llenos de pacientes con enfermedades que se pueden prevenir, camas ocupadas por pacientes con fiebre tifoidea, salas llenas de niños con diarrea grave, clínicas que casi no pueden respirar, por infecciones en la piel, problemas respiratorios causados por la quema de basura, y parásitos provenientes del agua. El sistema ya no trata nuevas enfermedades o condiciones complicadas, solo limpia repetidamente los efectos de la suciedad, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay doctores en la provincia que dicen que las enfermedades que tratan ahora son las mismas que trataba su abuelo antes. Cólera y anquilostomas son enfermedades que deberían ser historia, pero en India siguen siendo emergencias diarias. Y el ciclo no termina, se trata al niño por disentería. Regresa a casa recuperado, pero vuelve a beber del mismo pozo sucio, y tras 2 semanas regresa al hospital. Es una caminadora sin fin, corriendo y corriendo, pero sin llegar a ningún lado. Solo se atienden los síntomas, nadie enfrenta la raíz. Si crees que la pesadilla terminó, empeorará. A la orilla del río Ganesh, en Varanasi, cada año, aproximadamente 40,000 cadáveres son incinerados justo al lado del río. Muchos son incinerados solo con madera, pero el calor no basta y el cuerpo no se consume por completo. Por eso, los restos parcialmente quemados y cenizas se tiran al río. Recuerda, esos son solo los cremados. Miles de cadáveres no se incineran, solo los dejan flotar en el Ganges, incluidos bebés y mujeres embarazadas. Quienes mueren por mordedura de serpientes, según la tradición, no son cremados, sino que su destino final es el agua. La corriente arrastra los cuerpos hinchados y quedan atrapados en la orilla. Perros y cuervos se alimentan de ellos, mientras la gente aún se baña y bebe esa agua. Muchos aún creen estar a salvo porque el río es sagrado, pero la verdad es que la fe no limpia el cólera, y aquí es donde todo se pone peor. No solo se pierden vidas, también se pierde dinero, y en grandes cantidades. Según los cálculos del Banco Mundial, la India pierde aproximadamente 54,000 millones de dólares cada año solo por la mala sanidad. 54,000 millones de dólares cada año no es una suposición ni una opinión. Esto se basa en datos reales: gastos médicos, tiempo perdido en el trabajo, muertes prematuras y disminución de la productividad.
En 2006, esto equivalía a aproximadamente el 6.4% del PIB total de la India. Cada año, el dinero que podría ir a educación se gasta solo en limpiar la suciedad, no en construir el futuro. Imagina a dónde pudo ir ese dinero. Más escuelas, mejores carreteras, mejor atención médica y tecnología moderna. En realidad, se gasta en tratar brotes consecutivos de fiebre tifoidea, reparar carreteras destruidas por inundaciones debido a drenajes obstruidos, pagarles a los trabajadores que no pueden ir a trabajar porque están enfermos, y los gastos por los niños que mueren antes de tener la oportunidad de contribuir a la sociedad. Esto es una autodestrucción económica, y empeora con el tiempo porque no solo se pierde dinero al tratar a los enfermos, también hay dinero que nunca se llegará a ganar. En zonas rurales, muchas mujeres dedican horas diarias buscando un sitio privado para hacer sus necesidades. Horas que podrían haberse usado para trabajar, para ganar dinero, para mejorar su vida. En cambio, caminan varios kilómetros antes de que salga el sol. Tras el anochecer, arriesgan asaltos solo por buscar un canal o pastizal. El turismo, que debería ser una gran riqueza para un país lleno de historia y cultura, está siendo gravemente afectado. La India es conocida mundialmente entre viajeros por la Delhi Belly. Los turistas esperan enfermarse, agua sucia, basura y excremento humano en las calles. Muchas veces sus expectativas son correctas, así que prefieren ir a Tailandia o Vietnam en vez de India, o a lugares con menor riesgo de disentería. Cada año se pierden cientos de millones en turismo. Los inversionistas opinan igual. ¿Crees que las grandes empresas querrían establecer sus oficinas centrales en una ciudad donde los empleados tienen que caminar entre aguas residuales cada temporada de monzones, donde la calidad del aire es tan mala que la gente debe quejarse? Y las escuelas, donde el río Yamuna, que pasa por la misma capital, está cubierto de una espuma espesa y tóxica. No. La capital es limpia y ordenada. Y los profesionales calificados, sean indios o extranjeros, no quieren criar a su familia en medio de la suciedad. Por eso el dinero se va, el talento se va, y al mismo tiempo la infraestructura de la India poco a poco cede bajo el peso de su propia basura. El plástico tapa el drenaje, se convierte en inundación. Las calles y edificios se destruyen por aguas residuales que corroen tuberías y cimientos. La contaminación deteriora puentes y monumentos, y el gobierno gasta miles de millones en repararlos. Esto crece más rápido de lo que logran acabarlo. El resultado es claro. Hasta el Taj Mahal, el ícono de la India, se está volviendo amarillo. La lluvia ácida y el smog corroen su mármol blanco. Al final, incluso los símbolos de grandeza no están a salvo cuando un país es consumido por su propia suciedad. Así es como realmente sucede. La India se está dividiendo poco a poco en dos mundos. Hay pequeñas islas de orden, distritos de negocios limpios, comunidades cerradas con gestión propia de residuos y zonas económicas especiales, donde el sistema y los servicios básicos funcionan bien. Pero estas islas están rodeadas por un vasto mar de decadencia. Los ricos pueden aislarse, tienen sus propios recolectores de basura. Cada grifo tiene purificador de agua y el complejo cuenta con planta de tratamiento de agua residual. Mientras tanto, los demás se ahogan en suciedad y la brecha crece. En Gurgaon se ven torres corporativas relucientes. Junto a los barrios bajos donde las aguas residuales corren por la calle, en la misma ciudad hay penthouses millonarios, mientras que a solo unos kilómetros de distancia hay niños jugando en los basureros. Los ricos ya no usan los servicios públicos. Hace tiempo eligieron seguridad, agua y manejo de residuos privados. Abandonaron el sistema público porque colapsó. Y cuando los ricos ya no dependen de la infraestructura pública, ya no les importa si todavía funciona. ¿Por qué habrían de preocuparse? Ya no les afecta. Por eso los servicios públicos empeoran más rápido. Los presupuestos municipales se redujeron porque la base impositiva, las personas que tienen la capacidad de pagar, ya se han retirado detrás de altos muros. Los que quedan son los pobres, un sistema roto, sin fondos y abrumado por los problemas. El sistema público no mejora. De hecho, se debilita aún más. El crecimiento poblacional y el aumento del consumo hacen que la infraestructura quede rezagada. Más gente, más basura,
el mismo sistema roto. Esto es una espiral de muerte. ¿Y sabes cuál es la parte más retorcida? El gobierno lo sabe todo. Construyeron millones de baños, pero la gente aún no los usa. Así termina nuestra charla sobre infraestructura. Y entramos en un tema aún más aterrador, el colapso de la civilización. Porque la verdad es que la crisis de saneamiento en la India no es un problema técnico. No es por falta de dinero, no es por falta de tecnología para alcantarillado y tratamiento de residuos, sino por mentalidad. Sociedad que en su núcleo no valora la limpieza de espacios públicos. Esa es la verdadera condena. Veamos la contradicción evidente. En casi cualquier casa en la India verás que está muy limpia. Diariamente se limpia el piso y las mesas y paredes están limpias. Se dejan los zapatos afuera. Todo está en orden. Pero al salir de esa casa ves que la basura se tira directamente a la calle, sin dudarlo, sin remordimiento. El contraste es fuerte, no solo es hipocresía. Es un guión cultural que dice que limpiar mi casa es importante, pero afuera es responsabilidad de otros. Históricamente, los lugares públicos en la India eran limpiados por trabajadores de castas bajas, los llamados intocables. Ellos son los asignados a los trabajos sucios. Limpiar baños, barrer calles, quitar basura y desechos humanos. Aquí surgió una mentalidad peligrosa. No me preocupo por la calle, eso es tarea del limpiador. Esa mentalidad aún persiste. Incluso entre ciudadanos educados y de clase media, persiste la creencia de que limpiar espacios públicos es un trabajo inferior. Dicen que eso les quita dignidad. Pagan ese trabajo a los más pobres, por eso no les importa ensuciar, porque saben que un trabajador de saneamiento recogerá la basura. Es transferir responsabilidad y está podrido de raíz. En 2014, el gobierno lanzó el programa Swachh Bharat o Clean India. Es una de las campañas de saneamiento más grandes de la historia. Se construyeron más de 100 millones de baños domésticos, 100 millones. ¿Pensaste que eso sería suficiente para terminar con el problema? No. Según encuestas, millones de estos baños nunca se usaron. Algunos se volvieron bodegas y otros corrales para animales. Y muchos siguen defecando al aire libre. ¿Por qué? Porque para ellos tener un baño dentro de la casa es sucio. Los baños públicos, sin agua ni mantenimiento, se ensuciaron más, reforzando la creencia. Es mejor hacerlo en el campo, y aquí es donde ves el verdadero problema. No es la falta de infraestructura. No es falta de fondos, sino una sociedad que aún no sabe cuidar su espacio. La infraestructura existe. Hay baños y leyes. ¿Qué falta? La voluntad de obedecer, porque casi no se aplica la ley. En la India, tirar basura cuesta 500 rupias, unos $6. En la vida real, casi nadie es atrapado. Para policías e inspectores municipales, tirar basura es insignificante y no le prestan atención. Cuando nadie es atrapado, el mensaje es claro. Está bien tirar basura. Compáralo con Singapur. Allá, si tiras basura en el lugar equivocado, te pueden multar hasta con $1,050 desde la primera vez. Si lo repites, la multa puede ser de hasta $2,000 y podrías recibir servicio comunitario. Limpiar calles en público con chaleco brillante mientras todos te observan. Así evitan tirar basura en Singapur. No es porque sean más amables, sino porque saben que los van a atrapar. En la India es lo contrario. La gente tira basura porque saben que no va a pasar nada. Y cuando romper la ley no tiene castigo, la ley pierde su sentido. Esto es lo que se llama el efecto de ventanas rotas. Y esto lo puedes ver en la vida real. Ves un montón de basura en la esquina. Tu mente te dice, todos aquí tiran basura. Así que tú también lo harás. Una pieza se vuelve 10, 10 se vuelve 100. 100 se vuelve permanente y nadie lo detiene. En las pocas veces que intentan aplicar la ley, surge la corrupción. Alguien fue sorprendido tirando basura. La multa es de 500 rupias. La persona atrapada ofrece 100 rupias más por debajo de la mesa. El inspector las acepta. Se va. Fin de la conversación. Y todos aprenden una sola cosa. Se puede negociar la ley. Las reglas no importan si sabes cómo moverte.
y casi todos saben cómo moverse. Aquí es donde se forma una cultura en la que la responsabilidad cívica se vuelve casi una broma. A la persona que camina hasta el basurero, en vez de tirar la basura en cualquier lado, hasta la ven como tonta. ¿Por qué esforzarte si nadie lo hace? La presión social se invirtió. Ahora hay orgullo por burlar el sistema, no vergüenza por romper reglas. Pero aquí viene la parte más loca. ¿Recuerdas los ríos sagrados? El Ganges es adorado como una diosa, la madre Ganga. Muchos creen que su agua puede limpiar los pecados y que no se puede ensuciar. Por eso todos le tiran todo. Ídolos de plástico con pintura tóxica, ofrendas envueltas en materiales no biodegradables, cadáveres medio quemados, residuos industriales. Para muchos esto no es contaminación, sino devoción. Aquí se rompe la conexión entre creencia espiritual y realidad física. Desde la orilla del río se ve la espuma química con basura y el olor a alcantarilla. Aún así, lo llaman sagrado y siguen bañándose y bebiendo ahí. Admitir que el Ganges está sucio es casi una blasfemia, por eso no lo reconocen. Así, el río sigue muriendo. Esta desconexión está matando a la India, un gobierno que presume misiones espaciales y transformación digital, mientras millones aún defecan al aire libre. Cultura muy limpia en casa, pero los espacios públicos se vuelven basureros. Una sociedad que hizo 100 millones de baños, pero no los usó. No fue por pobreza ni por falta de recursos. Esto es un fracaso de la responsabilidad colectiva que empeora cuando el orden cívico básico se rompe y sigue así. Todo lo demás también caerá después. ¿A dónde lleva esto? No a la caída repentina del país, no a la desaparición de la India del mapa, sino a una lenta descomposición que consume lo que intenta construir. Esto ya está sucediendo, lo que llaman el dividendo demográfico de la India. Su joven y enorme fuerza laboral está siendo envenenada poco a poco, incluso antes de entrar al trabajo. Los niños que crecen en la suciedad tienen cuerpos y cerebros que no se desarrollan adecuadamente. Su desarrollo no es completo. Tienen dificultades en la escuela, ganan menos cuando crecen, se enferman más seguido. Esto no es un problema del futuro. Está sucediendo ahora. Los estudios muestran directamente que la alta defecación al aire libre está conectada con graves problemas cognitivos en los niños. No solo es retraso físico, es retraso mental. El mecanismo es simple y doloroso. El cuerpo de un niño que siempre combate infecciones por falta de control fecal y contaminación prioriza sobrevivir. Recursos del desarrollo cerebral se destinan a combatir enfermedades, manteniendo al sistema inmunológico en crisis constante. Estos niños no se atrasan en la escuela por falta de inteligencia, sino porque su cerebro no pudo desarrollarse bien. A los 5 años la batalla terminó y el daño está hecho. Se destruye a toda una generación neurológicamente. Lo más doloroso es que la India necesita a esa generación, pues su futuro económico depende de ellos. En vez de una fuerza laboral sana y preparada, llegan millones de trabajadores cuyo potencial fue destruido antes del kinder. Esto no es un dividendo demográfico, es un desastre demográfico esperando a explotar. Y su efecto ya se siente en la economía. En la India, poco a poco surge una insularización. Algunos lugares limpios y ordenados. Hay gran decadencia, comunidades cerradas con manejo de residuos propio y distritos comerciales funcionando. Hay zonas económicas especiales con buen servicio, pero fuera de ellas todo se desmorona lentamente. La infraestructura pública se deteriora más rápido de lo que pueden repararla. Servicios fallan, enfermedades brotan frecuentemente. Inversionistas solo van a zonas seguras y los demás quedan atrás. Esto no es desarrollo. Esto es fragmentación y no puede durar, porque esta es la verdad sobre el caos. Se propaga. No puedes mantener el orden en unas islas mientras todo lo demás se ahoga en el caos. Llegará el momento en que el caos entrará. Los trabajadores viajan todos los días desde los barrios marginales hasta las oficinas limpias, llevando enfermedades. La inundación por drenaje obstruido no solo afecta la entrada de la colonia, la cadena de suministro también usa las mismas carreteras dañadas, y al final incluso los enclaves caerán también. Cuando eso suceda, la economía no solo se desacelerará, empezará a encogerse.
Ya vemos señales de advertencia, brotes frecuentes que frenan operaciones y daños en infraestructura, puertos obstruidos por basura, aeropuertos inundados de aguas residuales. Hay empresas extranjeras que se retiran después de repetidos contratiempos. Imagínate esto durante muchas décadas. El crecimiento económico se detendrá porque ya no se podrán cubrir los costos de manejar los desechos. La fuerza laboral, ya afectada por enfermedades y desnutrición desde la infancia, no podrá competir a nivel global. El capital se trasladará a países más limpios. El gobierno tendrá que gastar mucho más solo para mantener funcionando los servicios básicos. Y no quedará nada para el verdadero desarrollo. Y la población, joven, enojada y viviendo en un entorno sucio. Eso no es una receta para el progreso. Eso es una olla de presión. Y esta es la parte más preocupante. Cuando el gobierno no resuelve problemas básicos como la basura y aguas residuales, la gente pierde confianza en todo. Si no pueden mantener limpias las calles, ¿por qué seguirían las leyes? Si no castigan tirar basura, ¿por qué respetarían las reglas de tránsito, impuestos o construcción? La autoridad institucional se derrumba cuando falla en lo más fundamental y estamos viendo eso mientras sucede. La gente ve a los trabajadores municipales que deberían recoger la basura, pero aceptan sobornos para hacerse de la vista gorda. Ven a los policías que no hacen cumplir la ley, pero sí saben extorsionar. Ves a políticos inaugurando plantas de tratamiento de aguas residuales que ni funcionan. Cada promesa rota, cada proyecto fallido, cada montón de basura que no se recoge, es una prueba de que el sistema no funciona. Y cuando la gente cree que el sistema está roto, dejan de participar. Ya no pagan impuestos, de todos modos solo se los van a robar. Ya no se quejan, de todos modos nada va a mejorar. Ya no votan porque todos son iguales. Echarle la culpa a otros se vuelve lo normal. La corrupción se vuelve aún más fuerte porque todos piensan que el sistema ya está podrido de todos modos. Los grupos de vigilantes y las mafias locales entran donde el gobierno falla. Las comunidades retroceden al tribalismo porque la identidad nacional no tiene sentido si tu realidad diaria es sumergirte en las aguas negras. Así es como caen las civilizaciones, no por la guerra, no por invasiones, sino por la lenta muerte de la virtud cívica. Todo inicia con algo simple: basura en la calle. Una sociedad incapaz de mantener limpio su entorno tampoco puede unirse contra males mayores. El problema se vuelve más difícil y todo lo demás también. Hay más gente, hay más basura, pero el sistema roto sigue igual. La brecha se está ampliando, las islas se están haciendo más pequeñas, el caos se está extendiendo y poco a poco los sueños están muriendo. No es porque la India carezca de talento, no es porque le falte ambición, no es porque le falten recursos, sino porque no ha podido arreglar la cosa más simple: limpiar su propio patio. Aquí está lo doloroso. La caída de la India no comenzará en la bolsa de valores, no comenzará con una guerra, hambruna o desastre natural. Comenzará en alcantarillas, ríos contaminados, niños con daños antes de los 5 años, trabajadores demasiado enfermos para laborar, inversionistas que se van y en la lenta comprensión de que un país no puede progresar. Si sus cimientos están podridos, una superpotencia requiere más que crecimiento económico y programas espaciales. También necesita saber limpiar después de sí misma y hasta ahora India no puede hacer eso. La pregunta no es si esto es vergonzoso. La pregunta es, ¿ya es demasiado tarde? ¿Puede un país con 1.47 mil millones de personas revertir una caída que lleva décadas formándose? ¿Puede superar el condicionamiento cultural, los prejuicios de castas y el fracaso institucional para finalmente cuidar los espacios públicos? ¿O solo veremos como una de las civilizaciones más antiguas del mundo se ahoga en su propia basura? ¿Y tú qué opinas?